El pecado intencional se convierte al final en pecado habitual. Así es como se produce este proceso. Cuando desobedecemos por primera vez, nuestra conciencia nos habla. Por lo general, no es una voz, sino más bien un sentimiento incómodo. Nuestro corazón está gritando en un lenguaje no verbal. Has cerrado el blanco, te has desviado del camino de la vida, y deberías corregir tu curso arrepintiéndote y pidiendo perdón. Si en ese momento abandonamos nuestro pecado mediante un arrepentimiento genuino, nuestro corazón queda limpio y seguimos estando sensibles a la voz del Espíritu. En las Escrituras se nos dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Proverbios 28:13. Sin embargo, si ignoramos la voz de nuestra conciencia, el velo, tratado en el capítulo anterior, cubre nuestro corazón. Ahora, cuando volvemos a desobedecer, no tenemos un sentimiento tan incómodo. Más bien es una voz pequeña, un pellizquito de incomodidad en nuestro interior, por así decirlo. Es más difícil escuchar porque nuestra conciencia se ha vuelto más insensible. Sin embargo, aún podemos pedir perdón y ser restaurados si verdaderamente tuvimos un cambio de mente y de corazón hacia el pecado cometido. Pero si seguimos ignorando esa vocecita de convicción en nuestra conciencia, entonces viene otro velo sobre nuestro corazón y nuestra capacidad para percibir se debilita aún más. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, ahora solo hay un puntito de descontento muy suave en nuestro interior. Es mucho más difícil oír porque nuestra conciencia está a un paso de quedarse totalmente insensibilizada. Aún podemos pedir perdón y ser restaurados si verdaderamente cambiamos nuestra mente y nuestro corazón con respecto al pecado, pero es muy difícil percibir nuestro error. Si de nuevo ignoramos esa débil voz de convicción, aún otro velo viene y cubre nuestro corazón. Si este proceso continúa, nuestra conciencia finalmente se queda cauterizada o ciega a nuestra idolatría. Traspasamos los sentimientos y nos quedamos totalmente insensibles al Espíritu. Ahora podemos pecar regularmente sin ningún sentimiento de convicción. Estamos en el estado de practicar el pecado. Aún podemos recibir el perdón y ser restaurados. Sin embargo, tendremos pocos deseos de hacerlo porque ya no vemos nuestro pecado como pecado. El siguiente paso es que Dios nos enviará un profeta, un pastor o un amigo para alcanzarnos. Si no escuchamos al mensajero, entonces el siguiente paso que Dios usa para llegar hasta nosotros son las circunstancias difíciles, los problemas, incluso la aflicción para conseguir llamar nuestra atención. David declara: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmos 119:67. Seamos sinceros. La mejor forma de que aprendamos de Dios es mantenernos obedientes a lo que Él nos revela, alejarnos del pecado. Pero si no lo hacemos, Él nos ama tanto que usará pruebas para enseñarnos y ponernos de nuevo en el camino de la vida. En la Nueva Traducción Viviente, las palabras de David son estas: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Si revisamos de nuevo las palabras de Pablo a los Corintios, veremos la misma descripción del intento divino de atraernos de nuevo. Él dice a la iglesia en Corinto: sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Dios espera que nuestra dificultad, aflicción o problema que Él nos está permitiendo sufrir capte nuestra atención para que nos alejemos del camino de la muerte, para volver al camino de la vida. Vemos este mismo concepto cuando el apóstol Pablo habla del hombre que estaba durmiendo con su madrastra. Él dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Primera de Corintios 5:5.
Este padre de la iglesia, al decir deben expulsar a ese hombre, estaba dando esta directriz no solo para proteger a la iglesia en Corinto de la corrupción de este pecado de rápida propagación, sino también por causa del hombre que estaba en pecado. Dios ama a sus hijos profundamente. Por eso intentará llegar hasta nosotros de varias formas, dependiendo de donde estemos con respecto a la esclavitud del pecado. En esencia, Él prioriza la realidad de lo que es mejor para nuestra vida antes que nuestra actual comodidad. En el libro de Hebreos hay una frase que trae mucha luz en cuanto a la operación del pecado. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hebreos 12:1. Presta atención a estas palabras, que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado que a mí me hace tropezar puede que sea un pecado que a ti no te haga tropezar. Para mí no era la borrachera, la avaricia, la drogadicción, los chismes u otros pecados obvios. Era la pornografía. Esa fue la mayor batalla de mi vida. Y compartiré en un capítulo posterior cómo en 1985 finalmente fui libre de este capataz tan cruel. El punto importante aquí es que deberíamos saber a qué tentaciones somos más susceptibles y debemos hacer lo que sea necesario para cortar su oportunidad. Jesús lo dijo de esta forma: si tu mano te fuere a ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Marcos 9, 43, 45 y 47. Jesús no está diciendo que de forma literal te cortes la mano o el pie o te saques el ojo. Lo que está comunicando aquí es que debemos eliminar la oportunidad de los pecados que fácilmente nos hacen tropezar. Tengo muchos amigos que antes eran alcohólicos y tuve el privilegio de ayudar a uno de ellos a salir de su adicción. Él rehúsa incluso dar un sorbito de vino y ahora tiene mucho cuidado de mantenerse alejado de cualquier entorno que promueva la bebida. Mi amigo sabe que esta es un área de pecado que fácilmente puede esclavizarle. Es sabio, al someterse a las palabras de Cristo, de eliminar cualquier oportunidad de quedar esclavo. Por otro lado, antes de ser cristiano, durante mis años universitarios, bebía y me emborrachaba con mis colegas de la fraternidad y mis amigos. Sin embargo, una Navidad estaba en un bar y mis amigos se emborracharon tontamente. Cuando llegué a casa a las 12:30 de la noche, tras dejar a mis amigos borrachos en sus casas, descubrí que mi madre me estaba esperando despierta. Le dije lo que ocurrió esa noche, y después le dije repentinamente con un tono muy resuelto: «Mamá, ni siquiera me gusta beber». Ella se rió y dijo: «Eres todo un vivir». En ese momento me di cuenta de que no había visto a mi padre borracho ni un solo día en toda su vida. La borrachera no estaba presente en su familia, y ese no era un pecado que hacía tropezar fácilmente a los vivir, aunque había otros pecados que sí lo hacían. Estos son los pecados a los que debemos cortar toda oportunidad que pueda darles entrada en nosotros. El escritor de Hebreos después añade: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama, y castiga a todo el que recibe como hijo». Hebreos 12, 5 y 6. El Señor nos disciplina cuando participamos del pecado. Repasemos brevemente su proceso. El primer paso es corregirnos con su palabra, mediante la convicción en nuestro corazón. Si no escuchamos, permitiendo con ello que el velo cubra nuestra conciencia, entonces la convicción vendrá mediante un amigo, pastor o profeta. Si aún así no escuchamos, Él usará adversidad, dificultad o aflicción. Piensa en esto.
¿por qué escribió en el versículo de arriba, no te des por vencido, cuando Dios disciplina? Lo cual debe ser difícil. Escucha lo que viene después. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12, 10 y 11. Observa que la disciplina es dolorosa. No hay forma de paliar esto. Dios no tiene miedo de usar la vara de la corrección con sus hijos. Así que piensa en lo estúpidos que somos al escoger seguir deseos contrarios a Dios. Piensa en ello. Podemos gozar de tener mucho menos dolor manteniéndonos limpios de pecado, en vez de disfrutar de su placer por un tiempo corto. El Espíritu de Dios estaba acercándose a los corintios mediante el apóstol Pablo e incluso al hombre que estaba cometiendo adulterio con la mujer de su padre. Dios continúa haciendo lo mismo con la esperanza de hacernos volver al camino de la vida para que podamos ser participantes de su santidad. No hay atajos en esto. Podemos disfrutar de la plenitud de vida siendo obedientes a la palabra de Dios, o podemos escoger desviarnos hacia la idolatría, el pecado intencional, kriptonita espiritual, que produce mucho dolor y sufrimiento a largo plazo. Ponte en acción. Por naturaleza, el pecado es engañoso. Nos engaña sobre lo gratificante que será el pecado. Nos engaña sobre lo mucho que nosotros controlamos el pecado, en vez de entender lo mucho que nos controlará Él a nosotros si permanecemos en Él. Pero lo más importante de todo, el pecado nos engaña porque nos distrae de la verdadera gloria a la que estamos llamados a vivir y nos impide experimentar una relación vibrante con Cristo. Pero si estamos llenos de una visión de lo que Dios hace posible que tengamos en nuestra vida, poder, eficacia sobrenatural, libertad e intimidad con Él, y mucho más, eso nos ayuda a reconocer el pecado por el engaño que es. Pídele a Dios que te muestre cualquier área de tu vida donde hayas comenzado a perder la visión para la vida que Él desea darte. Áreas en las que quizá el pecado y las concreciones puedan estar empezando a parecerte más atractivos. Permítele que te muestre una visión nueva de esas áreas de tu vida y escribe lo que Él te muestre.